¿Qué tal? Muy buenas noches de este viernes en el que la pandemia ha registrado un ligero repunte en el municipio. El coronavirus ha experimentado un ligero aumento de los positivos en Elche, donde también ha aumentado la ocupación hospitalaria, con la UCI del Hospital General ocupada de nuevo por un ingresado por la enfermedad. Y sigue la polémica por la renaturalización del Vinalopó. Los socialistas han defendido hoy su postura, asegurando que no se oponen a renaturalizar el río, pero aclaran que no es el momento, mientras que Compromís, Bolén Palmerar y Podemos lamentan no haber solicitado la subvención para restaurar el cauce por la oposición del PSOE. Y varios colectivos en defensa del patrimonio piden una reunión con el alcalde. Asociaciones en defensa del patrimonio han criticado que el alcalde presente el proyecto de las clarisas únicamente al tejido socioeconómico. Por su parte, Compromís asegura ahora no estar en contra del hotel siempre que no se privaticen las zonas de mayor valor patrimonial. En los deportes, partido vital contra el Granada. El Elche se juega 3 puntos muy importantes este sábado en Granada ante un rival directo por la permanencia en Primera División. El técnico franjiverde Francisco reconoce que les va la vida en este partido. Vamos primero con la pandemia. Elche ha experimentado en los últimos 3 días un ligero incremento de los contagios por coronavirus, que también se ha registrado en Crevillent, mientras que Santa Pola rebaja sus cifras. Además, la ocupación hospitalaria se mantiene y suma a un ingresado en la UCI del Hospital General que se había vaciado en los últimos días. Los contagios por coronavirus han aumentado ligeramente en los últimos 3 días. Elche ha sumado 200 nuevos positivos, lo que suponen 13 más que los que se registraron en la actualización del pasado martes. Aún así, la tasa de incidencia acumulada sigue reduciéndose hasta los 294 casos por cada 100.000 habitantes. Además, la ocupación hospitalaria también ha aumentado. La UCI del Hospital General de Elche vuelve a tener un paciente ingresado por COVID y en planta mantiene 2 camas ocupadas, mientras que el Hospital del Vinalopó cuenta con 2 personas en UCI y 4 en planta con síntomas leves por la enfermedad. En Crevillent también aumentan ligeramente los positivos por coronavirus, con 20 nuevos contagios, pero bajan en Santa Pola, que registra en los últimos días 24 afectados, una decena menos que en la actualización del pasado martes. Pues precisamente sobre la pandemia vamos a hablar a partir de la próxima semana. A partir del lunes se cumplen 2 años desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretó el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, y sobre ello queremos reflexionar a lo largo de la próxima semana. Hemos preparado una programación especial, no solamente aquí en Elche 7 Televisión, también en Radio Elche Cadena Ser. Sobre ello vamos a hablar con la directora adjunta de esta casa, Cristina Medina. Buenas noches. Hola, buenas noches, Mario. Bueno, hay que poner en orden todo lo que ha ocurrido en estos 2 últimos años, ¿verdad? Sobre ello vamos a hablar la próxima semana. Pues sí, empezamos, como lo has dicho tú, una programación especial en Radio Elche Cadena Ser y en Elche 7 Televisión aquí, en la que pretendemos hacer un alto y parar, porque vivimos en un momento en el que la información casi que nos atropella. Llevamos 2 años y en estos últimos meses encima, con lo que está ocurriendo en Ucrania, con demasiada información quizá, y toda ella probablemente muy superficial. Y a partir del lunes lo que queremos es parar, ver dónde estamos, reflexionar sobre lo que ha ocurrido, sobre el punto en el que nos encontramos, y también conocer de algunos de los invitados que vamos a tener en los diferentes programas qué propuestas tienen de cara al futuro, qué va a pasar o por dónde deberíamos ir en la sanidad, en la economía, en el bienestar, en la sociedad, para mirar ya hacia adelante. Podemos adelantar ya algunos de los contenidos que vamos a tener la próxima semana. Como decíamos, esa programación especial no solamente aquí en Elche 7 Televisión, también en Radio Elche Cadena Ser. Pues sí, vamos a tener el programa Hoy por Hoy de Radio Elche Cadena Ser. El próximo lunes se va a hacer en exteriores y se va a hacer en la puerta de Salud Pública, junto al Centro de Salud de Altavís. Salud Pública ha sido el centro neurálgico desde el que se ha coordinado bueno, pues toda la atención durante estos 2 años, tanto la atención primaria como la atención
atención hospitalaria. Me parecía que era el lugar idóneo para reflexionar y simbólicamente hacer el programa en ese punto. Por la tarde vamos a tener una tertulia especial. En una primera parte vamos a analizar la situación sanitaria, lo haremos con la directora de Salud Pública, Antonia Soriano. Va a estar también entre las personas que van a participar Félix Gutiérrez, que es el jefe de Medicina Interna del Hospital General de Elche, y también el jefe de Servicio de Medicina Preventiva, gran experto en vacunas. Estará en esa primera parte en la que hablaremos de sanidad. Y posteriormente hacemos un segundo bloque en esa tertulia para analizar la situación económica y social, y ahí pues tendremos a representantes de los sindicatos. Estará Ismael Senén, el secretario del Vinalopó de UGT, estará también Esther Guilaber, que es la secretaria general de la Confederación Empresarial Valenciana, y pues también nos va a acompañar el presidente de Jovenpa, que es Adrián Antón. Con ellos intentaremos hacer un alto en el camino y ver en estas dos grandes áreas cómo nos encontramos. Pero a partir de ahí, durante toda la semana, pasarán invitados por aquí, por este informativo. Creo que vais a hablar además el primer día de salud mental, ¿verdad? Vamos a hablar de salud mental, es una de las graves consecuencias que ha dejado esta pandemia. Hablaremos con Javier Sempere, que es psiquiatra, y nos va a dar una explicación de cuáles han sido las consecuencias mentales que ha dejado esta pandemia. Hablaremos desde todas las perspectivas con Javier Sempere, como dices, el próximo lunes. Bueno, salud mental, atención sociosanitaria, bienestar social, economía. Estará también el alcalde de Elche, Carlos González, en este programa el miércoles, representando la gestión política de los municipios, los que han estado muy ahí al pie de la ciudadanía en estos 2 años, y sobre todo queremos eso, de alguna manera pararnos, reflexionar y empezar a marcar las líneas por donde tiene que llegar nuestro futuro. Bueno, a partir del lunes esa programación especial, como decíamos, en Radio Elche Cadena SER y Elche 7 Televisión. Cristina, gracias. Gracias a ti. Y vamos con una de las polémicas de los últimos días, la relativa a la renaturalización del río. Hoy el Partido Socialista ha querido dar su versión después de las críticas de Compromís por oponerse a solicitar una subvención para la restauración del cauce. Los socialistas aseguran no estar en contra del proyecto, pero defienden que no es el momento. Además, ha aprovechado Héctor Díez para asegurar que la coalición de gobierno es una de las más estables. El Gobierno municipal ha escenificado su desencuentro respecto al proyecto de renaturalización del río Vinalopó. El portavoz socialista Héctor Díez ha salido al paso esta mañana de las declaraciones ayer de la portavoz de Compromís, Esther Díez, que lamentaba que el PSOE se hubiera opuesto a solicitar la subvención para llevar a cabo la restauración ambiental del tramo urbano del río. Héctor Díez ha señalado que están a favor de esta actuación. Sin embargo, asegura que no es el momento, pese a que ha indicado que ha tenido una comunicación fluida en los últimos meses respecto a este asunto. Los socialistas consideran que la renaturalización requiere una intervención reflexionada y con precisión, que analice, entre otras cuestiones, la estabilidad de la ladera. Además, ha advertido que el Ministerio sacará nuevas convocatorias para llevar a cabo estas actuaciones en los próximos meses. PSOE y Compromís no somos el mismo partido político y no siempre pensamos igual ni vamos a pensar igual. Yo creo que eso es obvio decirlo. Y muchas veces, aunque pensemos igual, es posible que no estemos de acuerdo en los tiempos, y probablemente este es uno de los casos, porque el Partido Socialista no está ni mucho menos en contra de renaturalizar el río. Ahora, creemos, como ya comentó ayer el alcalde, que esta actuación, dada la importancia que tiene el río para Elche, dada la buena acogida social que tiene el río, solo hay que ver que miles de personas practican deporte en él todos los días, requiere de una intervención reflexionada y desde luego con precisión. Asimismo, Díez ha desmentido a sus socios que aseguraban que la subvención se destinaría únicamente a la elaboración de un estudio de viabilidad del proyecto. El portavoz socialista ha aclarado que la cantidad que se solicite tiene que emplearse en la redacción del estudio del proyecto y en la ejecución de la obra, que debe estar concluida en 2024. Por otra parte, Héctor Díez ha resaltado que la experiencia de otros ríos se debe comparar con los que tengan una estructura similar a la del Vinalopó. En este sentido, ha asegurado que el alcalde de Novelda, municipio donde se llevó a cabo la renaturalización del cauce, les ha trasladado que en ocasiones bajar al río no es lo más adecuado. Aún así, Héctor Díez ha querido despejar dudas respecto a la situación interna del gobierno municipal, asegurando que es una de las coaliciones más estables. Díez ha restado importancia al enfrentamiento y ha indicado que quienes critican la unión de estos dos grupos es porque prefieren otra formada por Vox. Hemos estado hablando durante los últimos meses y desde luego poniendo
impresiones encima de la mesa con respecto a dónde tienen que apuntar los distintos proyectos que el Ayuntamiento de Elche solicite, teniendo en cuenta que de partida lo importante es tratar de conseguir cuantos más fondos mejor, pero también es cierto que cada proyecto puede estar en un punto de maduración distinto y que hay algunos incluso que requieren, si me permite la expresión, de precisión quirúrgica. No vaya a ser que afrontemos una transformación que luego no sea lo que nos esperábamos. Dicho eso, a mí me gustaría dejar muy claro que creo que en este caso, más allá de las discrepancias, el Ayuntamiento de Elche tiene uno de los gobiernos de coalición y de progreso más estables de España, ¿no? Y desde luego creo que es una coalición que se está trasladando en mejoras en la ciudad y de mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos. Y desde luego, quien piense que esta coalición no funciona o que desde luego no le gusta, pues lo único que está diciendo es que prefiere otra coalición y probablemente sea una coalición en la que esté la extrema derecha. Y Compromís también ha vuelto a mostrar su decepción al no lograr el apoyo de los socialistas para solicitar la subvención para la renaturalización del río. Aún así, también han defendido que pese a esta discrepancia, el Gobierno seguirá adelante. La portavoz de Compromís, Esther Díez, ha vuelto a comparecer para mostrar su decepción por no haber conseguido elevar a la Junta de Gobierno la solicitud de subvención para renaturalizar el río Vinalopó por la oposición de sus socios del PSOE. Díez ha insistido en que supone una oportunidad perdida de 2 millones de euros que se destinarían, en primer lugar, a estudiar la viabilidad del proyecto. Esther Díez ha aclarado que el anteproyecto elaborado por los técnicos ya resuelven algunas de las dudas que plantean los socialistas, que tienen que ver con la inundabilidad o la proliferación de mosquitos y olores. Respecto a que puedan presentar el proyecto en futuras convocatorias, Díez ha asegurado que no hay garantías de que el Ministerio vuelva a dar nuevas subvenciones para este tipo de actuaciones. Aún así, pese a mostrarse decepcionada con sus socios por su oposición a este proyecto, Díez ha defendido que el pacto de gobierno sigue adelante y que lo harán de la mejor manera posible. Si lo que queremos es tener garantías absolutas sobre esta cuestión, lo que tenemos que hacer es encargar los estudios técnicos. Y por eso es del todo incomprensible, como decía, la postura del Partido Socialista oponiéndose a solicitar esta subvención con unas ayudas, además excepcionales por la cuantía, porque recuerdo que estamos hablando de una financiación de hasta el 95% y hasta 4 millones de euros, y que iban a financiar todos esos trabajos. Y tampoco entiendo que queramos dejar para un futuro indeterminado una cuestión que no es que sea de hoy, es que es una cuestión sobre la que había que haber reflexionado ayer, teniendo en cuenta precisamente que vivimos en este contexto de emergencia climática y que estamos al borde de ese colapso ecológico. Y a la voz de Compromís se suman otras como las de Bolén Palmerar o Podemos Elche, que también reclaman la renaturalización del río Vinalopó y lamentan la oposición del PSOE a reclamar la subvención que permitiría restaurar medioambientalmente el río. La organización Bolén Palmeral se ha sumado al debate sobre la renaturalización del Vinalopó porque consideran fundamental el cuidado de los espacios naturales de Elche. Desde el colectivo aseguran que el río no cumple con su función natural y que actualmente responde a modelos agresivos del medio ambiente desde hace décadas. Desde Bolén Palmeral también han reprochado al PSOE municipal que no consideren su posición sobre este asunto y consideran preocupante que se manifieste tanto desprecio por la defensa de los valores medioambientales, sobre todo, dicen, si la ciudad quiere aspirar a ser catalogada como capital verde europea en 2030. Por su parte, Podemos Elche ha remitido un comunicado en el que muestran su descontento con el cambio de posición del Partido Socialista respecto a la necesidad de renaturalizar el cauce del río en su tramo urbano. Su posición ha impedido solicitar una importante subvención de la Fundación de la Biodiversidad. De este modo, el proyecto presentado por Margalló Ecologistes en Acció, que Podemos considera esencial, todavía no se podría llevar a cabo, frenando la recuperación medioambiental que conlleva. Pero estas no son las únicas críticas que han recibido hoy los socialistas. También varios colectivos en defensa del patrimonio
Han afeado hoy que el alcalde tan solo se haya reunido con asociaciones del tejido socioeconómico para presentarles el proyecto de reconversión en hotel de Las Clarisas. Recuerdan que privatizar el inmueble contraviene el convenio que se firmó en 2004 con las monjas clarisas. Representantes de varios colectivos locales de defensa del patrimonio local han mostrado malestar hoy tras la reunión que mantuvo el alcalde y varios concejales con representantes de asociaciones y colectivos empresariales y del sector del ocio y la restauración. Estos colectivos, según explicó Carlos González, se mostraron favorables al proyecto presentado por la iniciativa privada para restaurar el edificio y dedicarlo a hotel. Desde el Grupo de Defensa del Patrimonio Local, l'Institut d'Estudis Comarcals, Volem Palmeral y el Grupo de Arquitectos Ruskin Cofé, entre otros, señalan que es lógico que las asociaciones de ocio y restauración opinen favorablemente, pero piden que el alcalde les convoque también y les escuche. Los colectivos que se oponen a privatizar el antiguo convento exigen que el ayuntamiento cumpla el convenio que se aprobó en el Pleno de abril de 2004 para la cesión del inmueble y que estipula que el consistorio adquiere el compromiso de rehabilitar el edificio y darle un uso cultural abierto a la ciudadanía. Pero sobre el caso de patrimonio, debe entender el alcalde que nuestra opinión es como mínimo tan válida como la de ellos. A partir de ahí, nosotros creemos que simplemente hay que cumplir con el acuerdo, con el convenio que se firmó en 2004 con las monjas y que dice que el ayuntamiento manifestaba su interés por ese edificio en aras a su rehabilitación y su apertura al público en general y por uso cultural. La rehabilitación ahora queda en manos de unos promotores privados. Evidentemente, si hace un hotel, no va a estar abierto al público en general, sino simplemente a sus clientes. Este portavoz lamenta que el ayuntamiento deje pasar 25 años para hacer un nuevo plan general de ordenación urbana y transmite con prisas modificaciones puntuales que regulan urbanísticamente asuntos como el mercado provisional o el antiguo convento, enquistados por su propia negligencia. Y Compromís también ha lamentado que el alcalde no reuniese a colectivos en defensa del patrimonio que no son afines al proyecto del hotel en Las Clarisas para conocer también su visión. Aún así, la portavoz del grupo ha asegurado ahora que nunca se han opuesto a crear un hotel en Las Clarisas siempre que no se privaticen las zonas de mayor valor patrimonial del edificio. La portavoz de Compromís, Esther Díez, ha asegurado respecto a la reunión que mantuvieron ayer los miembros del Grupo Socialista con algunas entidades socioeconómicas de la ciudad para presentarles el proyecto hotelero en Las Clarisas, que también se debe consultar a otros colectivos representativos del municipio más allá de los empresariales. Díez ha indicado que su grupo nunca ha estado en contra de darle un uso hotelero a Las Clarisas siempre que no se privaticen y se abran al público las zonas del inmueble con mayor valor patrimonial. La portavoz de Compromís ha insistido en que van a seguir defendiendo su postura, que en este sentido también coincidía con sus socios de gobierno que lo han puesto como condición para llevar adelante el proyecto. Respecto de la reunión de ayer, pues yo quiero decir que obviamente el criterio del sector empresarial es importante, pero cuando estamos hablando de uno de los edificios con mayor valor patrimonial de nuestra ciudad, no solo hay que guiarse por el criterio de los empresarios, sino por el interés colectivo. Y por tanto, nosotros seguimos defendiendo que en este caso la solución que se diera al edificio de Las Clarisas tendría que pasar por garantizar que la ciudadanía tuviera acceso público a la parte del edificio con mayor valor arquitectónico. Seguirán estas polémicas, pero vamos ahora con otros asuntos que se han tratado hoy en la Junta de Gobierno, en la que se ha adjudicado la gestión del restaurante del Parque Municipal. La adjudicación se ha concedido por un total de 25 años con un coste bonificado al 95% los primeros 15 años. La Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Elche ha aprobado hoy la adjudicación del restaurante del Parque Municipal, que contará con un total de 25 años para su explotación. El enclave gastronómico situado en el Palmeral cuenta con una superficie de 1.500 metros cuadrados que ya fue sacada a licitación hace 4 años. En este sentido, el portavoz del Gobierno municipal, Héctor Díez, ha confirmado que tras varios intentos de sacar al mercado estas instalaciones y teniendo en cuenta la situación de hace apenas unos años, se han modificado algunas cuestiones destacables del canon y las inversiones que hay que realizar. Díez también ha confirmado que entre las condiciones especiales que establecía el pliego figuran, entre otros muchos factores, que el nuevo proyecto debía contar con una oferta gastronómica mediterránea local.
En cuanto al coste de licitación anual, el edil además ha confirmado que una de las condiciones especiales que establecía el pliego, teniendo en cuenta que se ha de completar una remodelación de las instalaciones cercana al 1.000.000 de euros, el coste anual cercano a los 43.000 euros anuales quedarían bonificados al 95% los primeros 15 años y al 75% los 10 restantes. Entre las condiciones especiales que establecía el pliego de condiciones figuraban que los adjudicatarios tenían que destinarlo a restaurante, cafetería y que además de destinarlo a una oferta gastronómica mediterránea e internacional, estaban también obligados a ofrecer, en este caso, gastronomía local. Decirles que finalmente se ha adjudicado por un canon del 43.322,18 euros anuales, pero que una de las condiciones especiales que establecía el pliego de condiciones era que, teniendo en cuenta la inversión que había que realizar cercana al 1.000.000 de euros para poner en condiciones las instalaciones, se procedía a establecer una tabla de bonificaciones para reducir el canon, quedando de la siguiente manera. El canon queda bonificado al 95% en los primeros 15 años y en los siguientes 10 años quedaba bonificado al 75%. Y se inicia la resolución del contrato del Instituto de La Palmera. El Gobierno ha tomado la decisión en firme después de que la contrata haya incumplido los términos de la adjudicación. La empresa tiene ahora un plazo de 10 días para presentar alegaciones. La Junta de Gobierno ha iniciado el expediente de resolución del contrato del Instituto Tecnológico de La Palmera por no cumplir con las condiciones establecidas en la adjudicación. El portavoz del Gobierno, Héctor Díez, ha explicado que desde 2017 que se aprobó la concesión del servicio, no se ha cumplido con la entrega de palmeras in vitro ni con las contrataciones exigidas. Héctor Díez ha señalado que además la empresa les adeuda 25.487 euros del canon. Ahora se abre un plazo de 10 días para que la empresa pueda alegar a la resolución del contrato. En el caso de hacerlo, el escrito se elevará al Consell Jurídic Consultiu para que se resuelva. De no registrarse ninguna alegación, la Junta del Gobierno dará por resuelto el contrato. Después de diversos requerimientos, se ha constatado el incumplimiento y finalmente esto se traslada al procedimiento administrativo, a un procedimiento de resolución del contrato, como ya les hemos anunciado en varias ocasiones. En este caso, decirles que el expediente de resolución que hoy se aprueba se ampara, en primer lugar, en el incumplimiento grave del objeto del contrato, puesto que no se han desarrollado en ningún momento trabajos de investigación, no se han realizado trabajos de promoción del cultivo de la palmera in vitro en Elche, tampoco se han producido palmeras in vitro en estas instalaciones, ni tampoco se han comercializado tal y como establecía el pliego de condiciones. Al mismo tiempo, también, como incumplimiento grave, no se ha entregado al Ayuntamiento de Elche las distintas cantidades de palmeras in vitro que establecía el pliego de condiciones, ni tampoco se ha cumplido con la cláusula especial de adjudicación de contratación de determinado personal, entre ellos biólogos e ingenieros agrícolas. No se han producido estas contrataciones.